¿Qué tal amigos electrónicos? En esta ocasión les voy a hablar sobre los microcontroladores AVR que me han estado pidiendo en los comentarios. Quédense hasta el final del video porque les voy a mostrar un proyecto de aplicación real en el cual yo utilicé un microcontrolador AVR y también les voy a comentar por qué utilicé este micro AVR, el Atmega 328P en vez de un PIC, por ejemplo, ¿no? Y bueno, empezamos. Tenemos aquí el datasheet del Atmega 328P. Es el datasheet actualizado del año 2018. Recordemos que Atmel fue comprado por Microchip. Entonces ahora el datasheet posee el logo de Microchip, ¿no? Y muy bien, empezamos. Este, Leamos esta parte introductoria. Hay un dato muy interesante que dice que los micros, el Atmega 48A, 88A, 168A y 328P, ejecutan las instrucciones en un ciclo de reloj. Y eso es muy interesante porque los PIC, por ejemplo, ejecutan instrucciones en 4 ciclos de reloj. Y esto es una diferencia abismal, ¿no? Podríamos decir que es 4 veces más rápido que los PIC, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos mejor esto? Aquí en las características nos menciona que el micro llega a ejecutar hasta 20 mega instrucciones por segundo a 20 MHz, que es la máxima frecuencia con la que trabaja el Atmega 328P. Y si nosotros nos fijamos aquí en el PIC, por ejemplo, 18F2550, tiene 12 MIPS nada más, como máximo. Nosotros tenemos 20 MIPS como máximo, a 20 MHz. Pero estos 12 MIPS no los tiene a 12 MHz, los tiene a 48 MHz. Y aquí está la explicación de por qué los PICs ejecutan las instrucciones en 4 ciclos de reloj. Aquí nos dicen 48 MHz entre 12 mega instrucciones por segundo nos da 4, lo cual significa que cada instrucción necesita 4 ciclos de reloj para ejecutarse. Eso es un dato interesante que no lo suelen mencionar, por eso lo estoy haciendo resaltar. Y bueno, más adelante tenemos la memoria no volátil, la EEPROM, la SRAM, bueno, es algo común, ¿no?, de todos los micros. Recordemos que la memoria no volátil es una memoria que si nosotros reseteamos el micro, los datos de esa memoria no se van a perder. Eso es una memoria no volátil. Las características de los periféricos. Tenemos dos timers counters de 8 bits, un timer counter de 16 bits, un real time counter, contador de tiempo real. Este es interesante. Nosotros al micro podemos conectarle un cristal de 32.768 kHz y con eso vamos a tener una base de tiempo para este contador de tiempo real. Con él vamos a poder contar segundos, minutos y segundos, ¿no? No voy a entrar en detalle a cómo funciona esto, pero si ustedes me lo piden en los comentarios, puedo hacer un video al respecto, ¿no? Y muy bien. Después tenemos el ADC. Aquí es importante diferenciar en las hojas de datos. Aquí, por ejemplo, nos dice 8 canales, pero es para el empaquetado TQFP. Y 6 canales para el empaquetado PDIP. Y PDIP es el empaquetado común. Este de aquí, el común, ¿no? El empaquetado True Hole, le decimos, ¿no?, que atraviesa la placa. Pero el TQFP, que es este de aquí, es de montaje superficial. Y es lo más normal que los chips de montaje superficial tengan más pines que los chips True Hole, ¿no? Como es el empaquetado PDIP. Muy bien. Tenemos aquí la interfaz USART, SPI, todas estas son de comunicación. I2C. Tenemos un workshop timer, un comparador analógico,
¿Qué más? Aquí nos dice empaquetados, allá. Entradas y salidas, 23 líneas de entrada y salida programables. Voltaje de operación de 1.8 a 5.5 voltios. Esto es algo normal. Y también interesante, ¿no? Porque es posible trabajar a 1.8 volts. Lo más común, lo que nosotros siempre acostumbramos es a introducirle 5 voltios y siempre trabajar de esa manera, ¿no? Pero es importante, por ejemplo, para el consumo de potencia, si es que nuestro sistema estamos trabajando con baterías, por ejemplo, si utilizamos un voltaje menor, obviamente nuestra batería va a durar mucho más tiempo. Entonces, aquí vemos, por ejemplo, que el consumo de potencia a 1 MHz con un 1.8 voltios es de a 25 grados Celsius es de 0.2 miliamperios, ¿no? Bajísimo. Obviamente hay microcontroladores más avanzados como los ARM, por ejemplo, que tienen este consumo de microamperios, ¿no? Pero de todos modos es aceptable para un micro de 8 bits que tenga 0.2 miliamperios de consumo. Incluso dice que puede llegar a 0.75 microamperios en el modo de Power Save o guardado de energía, le podemos decir, ¿no? En español. Y muy bien, ahora vamos a analizar un poquito la arquitectura del micro. Aquí lo tenemos. Y vamos a hacer una pequeña comparación. Este es el datasheet del año 2018, pero fíjense la diferencia con el datasheet del año 2016. Este es el datasheet que tenía Atmel en aquel entonces. Y este es el datasheet de Microchip. Entonces, fíjense cómo antes Atmel solía colocar estos colores, estos gráficos más intuitivos, pero Microchip tiene la característica de colocar los gráficos más serios, ¿no? Y menos coloridos, como podemos apreciar. Entonces, de todas maneras es al gusto de cada uno, ¿no? Pero a mí me parece interesante poder observarlo también de esta manera, porque aquí vemos detalles como el cristal, por ejemplo, el cristal del microcontrolador, que aquí no aparece de esa manera, sino aparece como una línea extal, ahí nos aparece. Y bueno, otra diferencia, por ejemplo, es que aquí las entradas y salidas, los puertos de entrada y salida nos aparecen así, ¿no? Puerto B, puerto C, puerto D. Y aquí los puertos B, C y D nos aparecen por separado. Ahora, esta manera de analizar el micro, ¿para qué es interesante ver este diagrama? Porque también nos dice o nos muestra también qué periféricos tiene el micro. En vez de leer las características, podemos ir también directamente a este diagrama y ya sabemos con qué periféricos cuenta el micro, ¿no? Por ejemplo, si yo necesito un convertidor analógico digital, aquí lo puedo ver, ¿no? AD converter. Ya veo que el micro sí tiene un convertidor analógico digital. Si yo necesito un comparador analógico, lo busco. Aquí está, un comparador analógico. Aquí les quiero comentar que también este es el CPU ABR, o es el core o el núcleo, le decimos, que es propio de ABR. Los microcontroladores ARM, por ejemplo, tienen su núcleo que es ARM. Y en este caso el núcleo, la CPU, es de ABR, ¿no? Y justamente es este núcleo el que se encarga de ejecutar las instrucciones y el que gracias a él tenemos esa posibilidad, por ejemplo, característica de los microcontroladores ABR que ejecute una instrucción por ciclo de reloj, ¿no? Y muy bien, ahora les quiero mostrar algo interesante que pude observar aquí en la página de Microchip. Fíjense que si nosotros nos vamos a la parte de documentación del micro, el Atmega 328P, nos aparecen las notas de aplicación. Es muy importante que también ustedes lean estas notas de aplicación, porque nosotros, ¿qué hacemos normalmente? Bajamos el datasheet y de ahí sacamos toda la información, ¿no? Pero es interesante que estas notas de aplicación son elaboradas por la misma gente que trabaja en Microchip. Entonces aquí nos dan datos interesantes como criterios de diseño. Aquí, por ejemplo, dice, ¿no? Cómo acceder a un LCD
mediante I2C utilizando dos cables de interfaz serial, por ejemplo, ¿no? de los ABR. Otros nos dicen consideraciones de diseño EMC, ¿qué más? ABR Open Source Programmer, programador de código abierto, ¿no? Y nos aparecen muchas cosas, ¿no? Incluso acá, fíjense, interfacing módulos GSM, ¿no? GSM, que es de telefonía, de redes 3G, 4G, bueno, 4G no, es redes 2.5G y 3G, si no me equivoco. Pero bueno, esto es para comunicaciones inalámbricas, por ejemplo. Y así tenemos bastantes notas de aplicación interesantes. Yo he seleccionado dos para este video que quiero comentar. He seleccionado esta que se llama ABR Microcontroller Hardware Design Considerations, o consideraciones de diseño de hardware. Y aquí fíjense que tenemos una sección, la sección 5.3 nos recomienda valores de capacitores para el cristal. Aquí nos dice que los capacitores deben ser entre 22 y 33 picofaradios. Entonces aquí me refiero a estos capacitores, los que acompañan al cristal. Aquí nos aparece. Debe ser de 22 a 33 picofaradios. Nosotros tenemos la costumbre a veces de encontrar un diseño en internet y decimos, como él utiliza 20 picofaradios, ya yo también lo voy a utilizar, ¿no? Pero ahí estamos haciendo mal. Es importante que nos basemos en criterios de diseño que nos recomienda la misma marca, ¿no? Entonces, para que ustedes lo consideren, ¿no? Recuerdan que estas son consideraciones de diseño de hardware propios de Microchip. Muy bien. Eso quería comentarles. Otra cosa más por aquí abajo podemos ver esquemáticos de ejemplo, ¿no? Ya no hay necesidad de estar buscando esquemáticos por internet de alguna persona que hizo un esquemático y le funcionó y nos muestra su video y todo, ¿no? No es recomendable. Mejor es basarse en ejemplos que nos propone el mismo Microchip, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, cómo se conectan capacitores de desacoplamiento. Aquí, entre los pines GND, BCC. Es importante, estos capacitores nos evitan que aparezcan corrientes de rizo hacia las otras partes del circuito. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante. Siempre se coloca un capacitor entre las líneas de BCC y GND. Aquí dice, por ejemplo, de 100 nanofaradios, igualmente aquí abajo de 100 nanofaradios, y aquí a la derecha también se coloca. Entonces, moraleja, nunca dejemos un pin de GND y BCC sin conectar. Siempre se le coloca un capacitor de desacoplamiento. Y por lo general, que esté lo más cercano posible a estos pines. Otro detalle interesante aquí que les quiero mostrar. Este es el pin ABCC o BCC analógico. Esa alimentación es para el convertidor analógico digital. Y recordemos que el convertidor analógico digital nos arroja pues un dato en función del voltaje que ingresa, ¿no? Pero ese voltaje no va a ser constante o no va a ser estable si nosotros no tenemos o si nosotros tenemos perturbaciones, ¿no?, de voltaje. Entonces aquí nos recomienda que además del capacitor de desacoplamiento incluyamos una bobina, ¿no? Una bobina y que incluso que tenga ferrita, ¿no? Y bueno, eso es un detalle interesante que acá nos aparecen todavía más detalles de cómo debería ser o dentro de qué valores deberían estar esos valores de capacitancia. Incluso nos aparece un modelo de cristal TSX3225 de 16 MHz. O sea, ya aquí hay bastante para informarse. Yo solamente les estoy dando un vistazo rápido, nada más.
ya estarán en ustedes que averigüen más, ¿no? Que lean más. Les recomiendo de verdad que lean este documento a profundidad. Y muy bien. Ahora, además de esquemáticos de ejemplo, nos ofrecen también PCBs, o sea, diseños de circuito impreso, de cómo deberían estar dispuestos los cristales y los capacitores. Fíjense cómo aquí los capacitores están lo más pegados posible al microcontrolador. Aquí lo vemos, ¿no? Estos son los pads para los capacitores. Entonces, esto es un diseño que, o sea, podríamos incluir este pedazo de PCB, lo podríamos incluir en cualquier diseño, ¿no? Si nos lo recomienda el mismo microchip, deberíamos colocarlo así, ¿no? El cristal en este caso es este, XC1, nos aparece, ¿no? Este es el cristal, que aquí tiene cuatro pines. Este es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto. Eso normalmente pasa en los cristales, pues, de montaje superficial, ¿no? Es diferente a los otros cristales. Aquí tenemos otro esquemático de ejemplo para el Atmega 324, ¿no? Igualito también en el BCC analógico tenemos el capacitor de desacoplamiento y también una bobina, ¿no? Muy bien. Aquí también nos aparece otro PCB de ejemplo para el Atmega 324. Y muy bien, eso es todo respecto a esta nota de aplicación que es consideraciones de diseño de hardware para microcontroladores AVR. Yo se los voy a dejar estos documentos en la descripción para que ustedes puedan leerlos más a profundidad. Ahora, esta otra nota de aplicación también nos habla sobre el capacitor de desacoplamiento que les estaba comentando. Estas son otras consideraciones de diseño. Fíjense cómo aquí nos dice, ¿no? Desacoplamiento incorrecto. Cuando aparecen picos, estos picos de corriente, es normal que ocurra cuando tenemos un microcontrolador conectado a una fuente de voltaje. Entonces, aquí nos dice que tenemos una alta corriente de bucle cuando este capacitor está lejos. Pero cuando está cerca, esa corriente va a seguir ahí, pero ya no va a salir al exterior. Entonces es importante incluir estos capacitores para evitar que aparezcan estos picos de corriente que van a introducirse en los otros circuitos de nuestro PCB. Entonces incluso dice que si queremos reducir más todavía esos picos, podemos incluir una bobina, ¿no? Adicional. Y muy bien. Eso es solamente para comentarlo. Y bueno, aquí hay bastante información que ustedes pueden leer. Acá nos recomiendan incluso un circuito para reset. No se trata de que al reset yo conecto un pulsador con una resistencia pull-up y listo, ¿no? Acá nos muestra cómo debería ser un circuito de reset, incluyendo acá un diodo de protección, un capacitor y una resistencia, ¿no? Entonces, obviamente acá hay bastante teoría, pero solamente les comento, ¿no? Que todo eso nos ofrece Microchip. Y muy bien, ahora sí, los que les prometí, por fin. Este es el proyecto que yo hice con un microcontrolador AVR. Les voy a mostrar cómo funciona. Este es un circuito que el objetivo es tener unos voltajes de salida para un preamplificador. Y bueno, dependiendo de esos voltajes, ya es el circuito o preamplificador se encarga de aumentar los bajos, los medios, los altos mediante otro circuito analógico que no está incluido aquí, ¿no? Esto solamente se encarga de modificar unos valores de voltaje. Si le doy play, aquí se ve, por ejemplo, tenemos 5 voltios en todos los en estos pines que dice pod A, pod C y pod E.
Estos son salidas de unos divisores de voltaje que les voy a mostrar aquí a la derecha. Fíjense cómo cuando yo presiono estos botones va bajando el voltaje y va subiendo. Lo mismo para los altos y para, en este caso, el volumen, ¿no? ¿Y cómo se hace esto? ¿Cómo consigo que el voltaje cambie? Este es el Atmega 328, ¿no? Y fíjense en este circuito que es un divisor de voltaje. Y yo estoy utilizando aquí unos switches electrónicos que me permiten elegir uno de estos puntos para esta salida. Digamos que el voltaje de entrada es este A1 que va directo a 5 voltios. Y este es un divisor de voltaje compuesto por 3 resistencias de similar valor. Y aquí tenemos estos switches electrónicos que son parte del integrado 4016, CD4016. Yo lo puedo controlar aquí con estos pines CTA, CTA1, CTA2, CTA3. Y esos pines de control son salidas binarias de aquí del microcontrolador. Entonces lo que yo hago es activar estos switches o desactivarlos, de tal modo que yo puedo tener el voltaje. Si digamos yo activo este, el voltaje de 5 voltios va a pasar directamente aquí a la salida. Pero si yo desactivo este, yo desactivo todos y solo activo este, el segundo, voy a coger este voltaje, que es 2/3 del voltaje total. Si yo activo solamente este, voy a coger 1/3 del voltaje total. Y finalmente, si yo activo este, voy a obtener 0 voltios. Entonces, de esa manera yo tengo un divisor de voltaje digital, entre comillas. Es algo así. Y bueno, aquí yo tengo el programa que les voy a mostrar. Este programa lo hice en MPLAB X. Antiguamente se solía hacer los programas para los micros AVR en el Atmel Studio. Todavía se puede, pero yo no lo recomiendo porque el Atmel Studio es un programa pesado. Y si solamente lo vas a utilizar a veces, cuando quieras programar los micros AVR, pues no convendría, ¿no? Yo que programo también los microcontroladores PIC, prefiero utilizar MPLAB X para PIC y para AVR. Y hasta ahora no he tenido problemas, ¿no? Veamos el código. Aquí estoy trabajando con una frecuencia de reloj de 16 MHz. Estoy utilizando librerías para las entradas y salidas, para el delay, que es para los retardos, pero no estoy utilizando retardos en este código, y una librería para las interrupciones. Aquí estoy utilizando 3 contadores, que son estos de aquí, que me van a servir para incrementar o decrementar el valor de los, en este caso, los bajos, los medios, los bajos, los altos y el volumen, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver cómo se utilizan. Aquí tengo una rutina de servicio de interrupción que se activa cuando tengo un flanco de bajada en cualquiera de estos pines, PD0, de PD0 a PD5, pero en este caso no lo estoy utilizando como PD0 o PD5, sino como PCInt16 hasta PCInt21. Esta es una característica propia de los microcontroladores Atmega, que tienen esa posibilidad de trabajar con interrupción externa. Esto los PIC, por ejemplo, lo tienen, pero solamente en unos cuantos pines. Suelen ser 3 o 4 pines más o menos que trabajan con interrupción externa. Pero si se dan cuenta, aquí en todo lugar, en todos los pines donde yo tengo PCInt, tengo la posibilidad de trabajar con interrupción externa. Y esa es una ventaja que tienen los microcontroladores AVR. Y muy bien, aquí dentro de la rutina de servicio de interrupción, yo pregunto, si es que se ha accionado el pin D0, o sea, si había un flanco de bajada en D0, entonces procede lo siguiente. Pregunto si el contador CTRL1 ha llegado a 3,
Entonces reseteo, y si es que no ha llegado a 3, entonces se suma. Lo mismo pregunto para D1, para D2, para D3, para D4. Pero fíjense cómo para cada uno tengo el incremento y el decremento, ¿no? Porque el D1, por ejemplo, que es este de aquí, se encarga de decrementar. Entonces aquí, si es que ha llegado a 0, lo vuelvo 3, y si es que no, decremento. Entonces, esta misma lógica se aplica para los altos y para el volumen. Ahora veamos el código principal. Aquí yo hago la configuración de puertos. DDRD es como direccionamiento del puerto D. Me permite determinar cuáles son entradas y salidas. Recuerden que los PIC se trabajan, las salidas son 0 y las entradas son 1. En los microcontroladores ABR es al revés. Las salidas son 1 y las entradas son 0. Entonces, aquí estos valores en hexadecimal, si nosotros lo convertimos a binario, van a observar que estoy configurando, por ejemplo, el puerto B como salida. No voy a entrar a detalle de todos estos registros, ya que más adelante yo voy a hacer una serie de videos explicando al detalle la configuración de puertos y de los periféricos de los micros ABR, ¿no? En esta ocasión solo les estoy mostrando un vistazo rápido de este código. Muy bien, entonces aquí, por ejemplo, el puerto C lo establezco todo en 0, puerto B también, y el puerto D lo configuro para habilitar las resistencias pull-up, ya que estos pines del puerto D son entradas. Yo las he configurado como entradas, y si yo activo estos pines, entonces habilito las resistencias pull-up. De ese modo no necesito yo tener una resistencia externa. Yo utilizo la resistencia pull-up de el micro. Listo, ahora esta es la configuración para las interrupciones. La interrupción por PCInt 16 hasta el 21, que son justamente estos de aquí, ¿no? Del 16 al 21. Obviamente, pues estos registros les recomiendo que los revisen en el datasheet. Como les digo, yo más adelante voy a hacer un video explicativo de las entradas y salidas, interrupciones, ¿no? Y bueno, después ejecutamos esta instrucción que se llama SEI. Esta instrucción siempre debemos colocarla cuando trabajemos con interrupciones. Nos habilitan las interrupciones globales. Ahora, dentro del bucle principal, yo pregunto por el valor de este contador CTRL1. Dependiendo si es 0, 1, 2 o 3, voy a activar diferentes pines. Si se dan cuenta aquí, yo activo el primero, luego el segundo, el tercero y el cuarto. ¿Para qué? Para que en mi circuito yo active diferentes switches electrónicos. Puede ser este y este. Entonces de esa manera yo tengo el control de ese divisor de voltaje. Lo mismo se repite para los otros dos casos. Bueno, amigos electrónicos, hemos llegado al final de este video. Espero que les haya servido la información. Dejen su like y suscríbanse. De esa manera me apoyan para seguir haciendo más contenido como este. Chao.